Buenos días a todos. El tema de hoy es OSPF, protocolo de enrutamiento que es estándar. Vamos a iniciar hablando entonces acerca de las características. Luego yo hablaremos entonces acerca de esa implementación de OSPF versión 2. También luego la versión 3 y ya miraremos el protocolo cómo funciona en varias áreas o multiárea. Entonces iniciemos hablando del concepto general y las características de OCPF. Es un protocolo entonces de enrutamiento Lean State que está clasificado dentro de ese tópico y junto con ISIS. Y bueno, él ha tenido entonces cierta evolución desde 1988 cuando fue desarrollado hasta el año 1999-2000 cuando se publicó entonces ese RFC 5340 que se basa entonces en SPF versión 3 para IPv6. ¿Qué características tiene SPF generales? Entonces que dentro de es eficiente, tiene rápida convergencia, es escalable, es seguro y trabaja con direcciones sin clase. Entonces soporta entonces este tipo de autenticación SHA, encriptación MD5 para versión 3, entonces es usado para IPsec. Entonces digamos que la definición de este protocolo o su principal característica es que soporta un diseño jerárquico a través de uso de diversas áreas. Entonces él construye, digamos, su topología basado en jerárquica, una topología jerárquica basada en áreas. Otra característica de OCPF es que usa un algoritmo GStrat SPF para elegir la mejor ruta. Su distancia administrativa es de 110. Continuamos entonces hablando. ¿Qué compone OCPF? Entonces digamos que cada router que dentro de su funcionalidad que corra OCPF va a construir dentro de él ciertas bases de datos o tablas. La primera de ellas es la adyacencia, que define qué vecinos son los que están conectados a ese router. Entonces lista todos esos vecinos que él observa y se pueden ver mediante el comando show IP o CPF neighbor. Esa es la primera base de datos de este protocolo CPF, construir una tabla de adyacencia donde se pueden ver los vecinos. Luego de ello está otra base de datos que es la topología, donde se lista, se puede ver la información acerca de todos los routers que están y representa entonces la topología de red. Entonces contiene todas las rutas que están en una misma área y se pueden ver entonces con un comando show IP o CPF database. Y por último, la última tabla es la de enrutamiento, que es generada cuando ya el algoritmo SPF ha corrido dentro de su funcionalidad. Entonces ya luego de que este algoritmo da el resultado, entonces se construye una tabla de enrutamiento que se puede ver dentro de un equipo, dentro de un router con el comando show IP route. ¿Cómo logra, digamos, el algoritmo construir esas tablas? Y entonces él lo hace mediante varios tipos de paquetes que fluyen, digamos, a través de una red que trabaja sobre OCPF. Un paquete es el hello, descripción de las bases de datos, lean state request, un lean state update y un lean state acknowledge. ¿Cómo opera entonces OCPF? Entonces, en este escenario, lo primero que hace, parándonos en este router R1, es que él empieza o inicia estableciendo adyacencias, enviando hellos sobre sus interfaces, tratando de construir, digamos, esa adyacencia conociendo vecinos o routers que están conectados directamente a él. Luego de que él, digamos, establece esa adyacencia, entonces usa unos LSAs que fluyen en un área
con diferente, bueno, con un valor, un costo y un estado de los enlaces. Entonces, luego de que un R1 establece esas adyacencias, entonces empezará a fluir LSAs informando acerca de las redes que él tiene conectadas. Cada, luego de que fluye esas LSAs, entonces él va a construir una topología mediante esos LSDBs. Y cuando ya R1 tiene construida su topología, conoce quiénes están conectados, entonces él corre el algoritmo de SPF para identificar la ruta más corta a su destino. Cada router entonces construye una tabla de enrutamiento que incluye pues las rutas y las distancias y los costos para llegar ahí. Entonces en esta tabla podemos ver que el de R1 si quiere llegar a esta red 10.5.0016, entonces el enlace más corto es de R1 a R2, cual tiene un costo de 22 en este ejemplo. Si R1 quiere llegar a esta red 16.0016 que está ubicada acá, 16 está acá en R3, entonces el enlace más corto de R1 para llegar R1 a esta red, entonces mediante R3, como se observa, la ruta más corta. Y así sucesivamente podemos ver entonces que, por ejemplo, para llegar a la 10.11.00, la ruta más corta sería R3, R1, R3, R4 y R5. Evaluando entonces el costo, el menor costo para llegar a su destino sería la ruta, pues la que utilizaría OSPF para llegar. Seguramente de R1 a R4 hay un costo más alto que saltar de R1 a R3 a R4. Pero así es como trabaja generalmente OSPF. Esa es como la operación. Dentro de sus características también vemos que OSPF puede operar en solo un área. Los routers están definidos en una sola área, que por lo general se llama backbone y es definida como una área 0. Ya veremos más adelante su funcionalidad. Y son usados, esta operación de OSPF en un área es usada para redes pequeñas o pocos routers, donde hay pocos routers. Y aquí vemos otro funcionamiento que es multiárea, donde ya pues la cantidad de routers aumenta y se requiere entonces de utilizar un esquema jerárquico, el cual pues se dividen o se segmentan, digamos, ciertas redes o routers establecen áreas donde siempre debe pues haber una área 0 como backbone, que será aquella que conecta a las demás áreas, como digamos que una red centralizada donde el área 0 va a ser como la que opera y la administra, digamos, ese tráfico. Aquí podemos hablar más acerca de esto. Entonces, bueno, en el área 0 por lo general tiene routers los cuales están en más de una área, no solo en la área 0, sino también comparten otra área que es el área 1, como es el caso de R1 y R2. Estos routers que están en más de una área son llamados ABR, Area Border Router. ¿Listo? Aquí vemos entonces cómo se encapsulan esos mensajes de OSPF. Entonces ellos tienen, bueno, su capa de enlace de datos, su capa de red. Vemos las MAC de destinos, la dirección MAC multicast. Y a nivel de IP vemos las direcciones a nivel 224.005 o 224.006 y un puerto 89. Y entonces acá veremos también los tipos de paquetes de OSPF. Entonces cada paquete va a ser definido por un hello o un database description, line state request, line state update o line state acknowledge. Aquí los podemos ver claramente su funcionalidad. Entonces el primer tipo es el 1, que es un
hello, es un paquete hello que se encargará entonces de descubrir esos vecinos y construir las adyacencias entre los routers. Luego viene el tipo 2, que es un database description, donde él verifica, digamos, esas bases, la sincronización de bases de datos entre los routers. El tipo 3, ese paquete tipo 3 es un line state request, que es denominado LSR, que es esa solicitud que realiza un router de cierta información. Entonces esa solicitud entonces va a ser respondida con un LSU, que es esa respuesta donde se especifica la información que ha solicitado, y el line state acknowledge es sencillamente la confirmación de que ha recibido ese paquete. Entonces aquí podemos ver los tipos de mensajes que van a ser descritos acá en este header. Entonces el tipo 1, si está en 1, va a ser un hello, y así sucesivamente. Aquí se va a poder determinar qué tipo de mensaje es. También vemos entonces cierta funcionalidad o información que puede llevar esta cabecera, y es que cuando existen dos routers en una misma área, entonces se debe pues elegir un designated router, que va a ser determinado como un DR, y un backup designated router, un BDR. Entonces esa información va a ser descrita acá. Por lo general, entonces, cuando hay dos routers pegados en una sola área, conectados directamente, entre ellos se define cuál es el DR y el BDR, y se definirán entonces por una característica inicial, si es evaluando la prioridad del router. Por defecto es 1, pero se puede configurar de 0 a 255. Entonces el que tenga más alto el número de esta prioridad va a ser designado como el DR, y ya veremos por qué. También está especificado un dead intervalo, que es como ese tiempo que escucha un router, un vecino, antes de declararse fuera de servicio, o sea que ya no hace parte entonces de esa adyacencia. Listo, entonces aquí vemos Hello Packets Intervals, que son, digamos, las transmisiones de esos paquetes. Ya vimos que se transmiten para IPv4 a esta dirección multicast 224.0.0.5, y para IPv6 la FF025. Se envían entonces cada 10 segundos por defecto en enlaces Ethernet punto a punto, y para enlaces WAN cada 30 segundos, como por ejemplo Frame Relay. Listo, entonces veamos entonces vimos anteriormente el mensaje hello. Ahora vemos, Miguel nos pregunta que quién define el costo. Ya más adelante veremos cómo se definen los costos de cada enlace. Entonces veamos ahora los mensajes line state updates. Contienen uno o más enlaces. Entonces aquí vemos el primer mensaje, que es un hello, DVD, un LSR, y un line state update, que va a enviar esa información específica que ha sido solicitada. Y aquí es donde vemos los famosos LCAs que se especifican en los LCUs. Entonces son 11 tipos de LCAs. ¿Cuál es el curso para CCNA? Nosotros veremos hasta el LCA 5, pero rápidamente el 1 es un router LCA que trabaja para que fluyen esos dentro de todos los routers, generan un LCA tipo 1. El network LCA 2, que es generado por el router, por el DR, y el router y el LCA tipo 3, que es un resumen de estos dos LCAs, y es generado por un ABR, que es un router de borde. Y así sucesivamente. Entonces vemos que un tipo 5 entonces es un sistema, es cuando hay un router entonces que es el ASBR, que cuando tiene conectada una red externa se denomina de esa manera, y es el que generará sus LCA tipo 5.
Bueno, el tipo 8 es para hacer esa comunicación con BGP y sucesivamente. Entonces, ¿cómo opera entonces OSPF? Entonces tiene eh, dentro de su operación tiene dos estados, uno inicialmente que es el de establecer sus adyacencias, y el otro es sincronizar las bases de datos. Entonces dentro de la primera parte de establecer esos vecinos, la adyacencia entre los vecinos, existen estos estados. El down es cuando no hay hello recibidos, entonces los routers inician con el envío de esos paquetes hellos en este estado. El init, ese estado es cuando han sido recibidos esos hellos. Y por último el tercer estado es de dos vías cuando es elegido un DR y un BDR en un enlace Ethernet. De esta manera en este two-way state entonces ya se ha establecido, digamos, esa adyacencia entre los routers. Luego de ello empieza el sincronismo, donde se negocia el master y slave para digamos intercambiar esos paquetes. Se intercambian los DB de paquetes, que es información pues, que es requerida, y después sí el loading state. Entonces ya ahí es donde se empieza a intercambiar esa información de los LSU, y correrá el proceso entonces de SFP para calcular la ruta más corta. Entonces veamos un ejemplo de cómo se establecen esas adyacencias. Entonces en este escenario de router 1 hay un enlace entre router 1 y router 2. Entonces el primer estado es donde no se han recibido esos hellos. Entonces aquí en el init state se va a enviar un hello indicando entonces a esta IP multicast, indicando entonces su router ID, que es como ese pues el ID que es identificado en el router. Entonces el router 2 entonces recibirá ese hello y enviará entonces ya no a una multicast sino a una unicast con la IP de este router, el mismo hello con su router ID. De esta manera entonces se establece entonces esa adyacencia, y por último entonces se elige el DR y el BDR. Como hablamos inicialmente, entonces R1 tiene por defecto, los routers tienen una prioridad de 1, pero entonces él tiene un router ID el segundo más alto, entonces él se convertirá en BDR. Entonces R2, como tiene una prioridad de 1 y es el router ID más alto, entonces este se convertirá en DR. ¿Sí? Aquí vemos que esta IP, esta dirección es más alta que esta, entonces este router 2 se va a convertir en DR. Pero ¿para qué? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿O para qué elegimos un DR y un BDR? Entonces la idea principal es para reducir el número de LSAs que son enviados. Entonces el DR es el único es el router que es usado para enviar SLAs compartidos en la red. Entonces aquí vemos una tabla, vemos la cantidad de adyacencias que se pueden reducir. Entonces ya vimos que se estableció la adyacencia entre esos dos routers. Entonces ahora vamos a ver cómo se sincronizan esas bases de datos. Entonces una vez establecido entonces ese estado de dos vías, entonces esos routers necesitan sincronizar esas bases de datos. Entonces inicia entonces el router 1. Entonces este router 2 va a enviar un DVD, un paquete hacia R1, indicándole como un resumen a él. Entonces él responderá con un acknowledge, un LSA acknowledge, y compartirá su mismo DVD, su resumen de bases de datos. Por último, entonces si R1 necesita alguna información, entonces él enviará un LSR, y R2 le responderá con un LSU, que dentro de él irá un tipo de LSA
dependiendo de lo que este le haya solicitado. Y R1 responderá, confirmará con un LSA acknowledge esa información, ese paquete recibido. Veamos esta topología donde todos los tres routers están en una área 0. Una parte, entonces R2 comparte con una red externa ISP, pero entonces R1, R2 y R3, digamos que dentro de estas tres interfaces van a estar en una misma área. ¿Cómo configuramos en un router OSPF? Entonces, de manera global, con el comando router OSPF y un process ID, va a estar, digamos que de esa manera se iniciará el proceso de OSPF en el router, y a su vez entonces podemos ver que podemos configurar otros comandos que ya los conoceremos durante esta presentación. Pero entonces se define entonces con el router OSPF un ID que identificará entonces ese proceso o digamos que ese dominio, ese proceso de OSPF que va a correr en los routers debe ser definido con un mismo ID, que es este número en el ejemplo 10. Adicional a ello, como vimos cuando se establecen esas adyacencias, vemos que cada router tiene un ID que son únicos para identificar cada router, digamos, dentro de ese proceso de OSPF. Cada router debe tener un ID que los identificará. Entonces aquí vemos que por lo general es una IP de 32 bits. No importa, es para ambos, o sea, para OSPF versión 2, IPv4, y para OSPF versión 6 se va a asignar un ID de 32 bits. Y es usado entonces para la elección del DR, como ya lo vimos en la presentación. Si la prioridad no está configurada, entonces el ID más alto va a ser designado como un DR. Aquí vemos entonces que si ese router ID no está explícitamente configurado, si no está, entonces la segunda opción para identificar ese router ID es verificando si existe una interfaz loopback dentro de ese router. Si es así, entonces esa IP de esa interfaz loopback va a ser asignada al router ID, o sea que el router va a identificarse con esa misma IP de la interfaz loopback. Si el router no tiene explícitamente configurado un router ID ni tampoco una interfaz loopback, entonces él va a asumir con la IP de la interfaz más alta, la IP más alta de las interfaces que tiene configuradas a nivel de IPv4, como lo vemos acá en este texto. ¿Cómo configuro yo un router ID en este equipo? Entonces entro a este proceso router OSPF 10 y dentro de él entonces configuro router ID y asigno ese ID o esa IP de 32 bits. ¿Cómo se verifica? Entonces con el show IP route, además de otra información, vemos que el router ID es 111. De esta manera se verifica. Aquí resulta que en iOS anteriores no podían, digamos, en los routers asignarse ese comando router ID, sino que configuraban una interfaz loopback. Entonces aquí vemos que este R1 tiene este router ID por alguna razón, por una interfaz loopback o una interfaz física. Esta IP la asumió de alguna de esas dos, digamos, fuentes. Entonces para cambiar ese router ID, entonces entramos a configurar con el proceso router OSPF 10 y el router ID con la IP, pero a su vez hay que aplicar un comando que es clear IP OSPF process para borrar esta IP que sea asignada a la nueva IP con el comando router ID. Es como un mensaje que nos deja aquí la lámina de que debemos siempre, que no olvidemos de limpiar primero el IP OSPF process y ahí sí de esa manera configurar el router ID.
Bueno, aquí dice que en iOS anteriores no había esa versión de Router ID, entonces por lo general configuraban entonces una interfaz loopback. Creaban una interfaz loopback 0 y asignaban entonces esa IP. Listo, entonces ya creamos dentro de cada router, eh, asignamos ese proceso y dentro de él en cada router asignamos un ID que los va a distinguir de los demás. Y ahora dentro de ese proceso entonces vamos a declarar las redes. Entonces aquí en una sola área, entonces el comando entrando al mismo proceso de siempre, entonces con el comando network, la dirección IP y la wildcard, y a su vez la área en la que está esa red, se configura cada una de ellas. Entonces como en esta área están todas las redes menos esta, en el área 0 entonces todas van a llevar el área ID 0. ¿Cómo se identifica o se calcula una wildcard? Entonces simplemente eh, utilizando esta dirección o esta máscara 255, 255, 55 y 255 y la diferencia con la máscara de red, esa diferencia entonces va a obtener como resultado la wildcard. Es una manera, digamos, muy sencilla de calcular la wildcard. La diferencia entre esta dirección y la máscara nos determinará la wildcard. Y es de esta manera entonces como se configura: network, la IP, seguido de la wildcard y el área 0 para esta IP, para esta dirección de red. Hay otro método que es configurando la interfaz con la wildcard en 000 network. Entonces aquí para aclarar esta red entonces configuramos la interfaz y a su vez, pero el método que es tradicional es configurar la dirección de red, la wildcard y el área en la que corresponde. Si ven entonces la operación de OSPF entre estos routers, existe esta digamos, aplicación o funcionamiento de colocar estas redes que van hacia la LAN en modo pasivo para no enviar esos mensajes de OSPF. Y la mejor práctica es por seguridad. Entonces, al configurar estas interfaces que van hacia la LAN, las giga en este caso, con modo pasivo, entonces ya no va a enviar esas solicitudes de OSPF. Entonces, por seguridad y por disminuir ese ancho de banda, o sea, para, digamos, liberar o no generar residuos de tráfico ineficiente en esta red, en estas LAN, se pueden configurar esas interfaces pasivas. Y es simplemente entrando al router OSPF, el process ID, y con el comando passive interface giga 00. Entonces de esta manera ya el router no va a enviar esos paquetes hacia esa interfaz. Y aquí vemos los costos, los que nos preguntaba Miguel. El costo es definido por esos valores de referencia. Y el costo entonces es la métrica que utiliza OSPF para elegir la ruta más corta. Él no utiliza ni ancho de banda, ni delay, ni el MTU, solo utiliza el costo para calcular su ruta, la ruta más corta. ¿Y cómo se calcula? Entonces con un valor de referencia sobre el valor de la interfaz. El menor costo es la mejor ruta. Y aquí vemos entonces una tabla de referencia donde por defecto o por, digamos, estándar se define un valor de referencia ancho de banda de 100 megas. ¿Sí? Entonces vemos que la diferencia entre el valor de este valor de referencia sobre el valor del ancho de banda de la tecnología o el puerto que estemos calculando el costo. ¿Y por qué costó 1, 1, 1 en estos tres valores? Porque bueno, la diferencia entre 100 megas y 100 megas da como resultado 1.
100 megas sobre 1 giga, entonces va a ser 0.1, entonces se acerca un número entero, entonces por eso va a dar 1. Y aquí también de 100 megas a 10 giga se acerca un número entero que es igual a 1. Aquí habría un problema entonces para calcular el costo, y es un importante concepto que debemos tener claro. Y el problema es que es el mismo costo para cualquier tipo de interfaz, de 100 megas, 1 giga y 10 giga. Y así pues digamos que eh, no permitiría digamos la operación de SPF de manera normal. Entonces se necesita ajustar este costo. Vemos entonces que el costo para llegar de una red a otra, por ejemplo R1 quiere llegar a esta red 172.16.2.0, entonces con un Choi per route que incluye esa red me dice que tiene una métrica de 65. Esta es la distancia administrativa y esta es la métrica, la métrica es el costo, que es sencillamente la sumatoria de los costos. Entonces de R1 a R2 hay un costo de 64 y R1 a esa red hay un costo de 1. Entonces la suma de esos dos costos será la distancia o la métrica o el costo que requerirá R1 para llegar a R2. Obviamente existe otra ruta que es de R3 a R2, pero seguramente el costo va a ser más alto por ese lado. Entonces volvamos a lo que hablábamos acerca de ajustar el valor de referencia. Nosotros ajustamos cuando entramos a un router, entonces debemos es ajustar el valor de referencia. Entonces con el comando autocost reference bandwidth entonces cambiará el, el valor de referencia de OSPF, porque por defecto es de 100 megas por default, que es este que ven acá. Si ven para un tributario para 10 megas varía, entonces es el mismo, ¿sí? Entonces si yo configuro un autocost referencia de ancho de banda de 1000, entonces voy a tener entonces para interfaces de giga, bueno, voy a tener un costo de 1, pero para 10 giga va a ser igual, ¿sí? Porque la diferencia de 1 giga a 10 gigas va a ser 0.1, entonces se ajusta digamos al valor entero que es 1. Cuando yo trabajo entonces con 10 giga, con 1 giga y de 1 giga hacia abajo, entonces este autocost reference bandwidth de 1000 me serviría. Pero si ya utilizo con velocidades más altas, entonces ya tengo que, con este comando autocost reference bandwidth de 10.000, ya tendría un costo diferente para cada interfaz, y es con este costo con el que empezaría, digamos, a evaluar las métricas o SPF. Entonces, dependiendo de la velocidad con la que esté trabajando mi red, entonces yo puedo ajustar ese valor, ese costo de referencia del ancho de banda. Aquí vemos entonces el ejemplo de que R1 quiere llegar hasta IP172.2.0, entonces simplemente es la sumatoria del costo que tiene R1 para llegar a R2 y el costo que tiene R2 a su LAN será de 1, entonces esa suma de los costos será la métrica. Aquí vemos entonces los valores de las interfaces que están, bueno, no cambian. Por ejemplo, acá el enlace serial por defecto es de 1, por default es de 1.544 megas. Entonces con este comando show interface puedo ver entonces el ancho de banda de las interfaces. Cuando yo configuro un costo de una interfaz, no, o sea, modifico simplemente el valor del costo y no la capacidad de la interfaz o del puerto. Aquí entonces en una interfaz serial yo puedo configurar el costo con el comando bandwidth 64. ¿Qué más nos dice? Bueno,
comando solo puede ser modificado en la métrica de OCPF bandwidth y no puede ser modificado en un enlace actual de ancho de banda. ¿Qué más nos dice? Bueno, con el comando IP OCPF cost yo puedo entonces configurar manualmente el costo en una interfaz. Lo ven acá. Cuando yo entro en la interfaz serial y configuro con este comando bandwidth, ahí modifico entonces la capacidad de ancho de banda de la interfaz. Pero con el comando IP OSPF cost y el valor, entonces ahí asumo un costo de la interfaz para OSPF. Hay que tener o diferenciar esas dos partes. Luego hacemos la verificación de el comando show IP OSPF neighbor. Vemos los equipos, los vecinos que están conectados a este R1. Como primera medida, entonces vemos el neighbor, es el router ID de este router R3. PRI entonces sería la prioridad de la interfaz usada en la elección del DR o BDR. Vemos entonces también un estado que pues significa que el enlace ha sido, digamos que ha sido ejecutado el algoritmo para router 1 teniendo un idéntico LSDB. Un dead time, que es la cantidad de tiempo que ha permanecido antes de que ese tiempo de recibir el próximo hello. Las direcciones de los vecinos, de las direcciones IP que están directamente conectadas. Por ejemplo, para R1 ve a este vecino 3333 por la IP 192.168.10.6 y lo ve por esta interfaz serial 001. Igual para este otro vecino que es R2, que está definido como con el router ID 2222. Entonces él lo va a ver por esa interfaz 172.16.3.2, que es su siguiente salto de R1, y la ve por esta interfaz 000. Sería el 000. Con el comando show IP protocols podemos ver el process ID de OSPF, los router ID y las rutas que yo tengo configuradas, también los vecinos y la instancia administrativa. Con el comando show IP OSPF vemos otras características. Vemos acá el router ID, digamos la cantidad de LCAs externos, el NSSA, que es para configurar rutas o rutas por defecto entre áreas, cuando se definen lo que veíamos en la clase pasada de los stop road network. Entonces ese NSSA es utilizado para ello, aunque es un tema más del CCNP route. Que vemos acá el checksum o del número de LCAs. Esa información es la que podemos ver con ese comando. Otro comando que podemos usar es el show IP OSPF interface brief. Debemos las direcciones IP, el costo. Listo, ahora veamos la versión 3 de OCPF. Entonces, al igual que OCPF versión 2, OCPF versión 3 construye sus mismas bases de datos, sus mismas tablas, una de vecinos, una topología y una tabla de enrutamiento. Estas son las características similares o las que comparten entre ellos. Es un protocolo Lean State, utiliza el SPF para elegir la ruta más corta, la métrica es el costo, utilizan áreas para digamos construir, digamos, su topología jerárquica.
Ambos, OSPF versión 2 y versión 3, utilizan los mismos hellos o paquetes para establecer su adyacencia y compartir sus bases de datos. También eligen entonces un DR y un BDR, y ambos utilizan un router ID que es de 32 bits. Así sea para IPv6, utilizan un router ID de una dirección IPv4. ¿Qué diferencias hay? Bueno, entonces OCP versión 3 trabaja bajo las direcciones de IPv6. Cambian entonces las direcciones de origen, entonces son link local. Cambian obviamente pues las direcciones multicast. Para anunciar redes o en OSPF, en IPv4 utilizamos el comando network. Ya aquí en versión 3 utilizamos el comando IP versión 6 OSPF, el proceso, el área. Y bueno, aquí utilizamos las IPv6 únicas. Y otra característica es que la autenticación en OSPF es texto plano, mientras que para IPv6 es por IPsec. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, utilizan link local para direcciones link local para habilitar los dispositivos, la comunicación entre ellos, para intercambiar esos paquetes de IPv6. Aquí vemos entonces una configuración de las interfaces. Entonces él tiene una dirección link local y a su vez también configuran dentro de las interfaces una unicast. ¿Cuáles son los pasos para configurar OSPF? Versión 3. Entonces con el comando en modo IPv6 unicast routing se puede opcionalmente configurar direcciones link local. Luego de ello configuramos un ID de 32 bits con el comando router ID. Podemos especificar opcionalmente ajustar los valores de ancho de banda. En general es la misma configuración, o los pasos son los mismos para configurar IPv6 OSPF versión 3, y con el comando IPv6 OSPF área podemos configurar las rutas. Aquí vemos entonces con el comando 8IP versión 6 interface brief vemos las direcciones para la interfaz giga 00, tiene una link local y una unicast. Manualmente podemos configurar las direcciones, digamos que es más fácil la administración y verificación de OSPF. Entonces aquí podemos configurar las direcciones link local de cada interfaz. ¿Cómo configuramos entonces el router ID? Entonces con el comando IP versión 6 router OSPF y el process ID habilitamos ese proceso OSPF en el router, y pues con el comando router ID asignamos esa IP. Igual si hay explícitamente una dirección router ID 32 bits, si lo hay, entonces utilizará ese router ID. Si no, verificará una loopback, y si no, pues entonces va a observar la interfaz más alta. Digamos que ese es el mismo proceso de OSPF versión 3. También es el mismo proceso para modificar ese router ID, entonces hay que limpiar con el comando clear IPv6 OSPF process, limpiar ese router ID y luego asignar el nuevo. Aquí vemos entonces los mismos comandos de verificación con el comando show IP versión 6 OSPF neighbor. Entonces vemos entonces las mismas características, los mismos vecinos, el tiempo, la interfaz por donde la vio y la IP. Show IP protocols. Aquí vemos los mismos comandos de verificación y enrutamiento. Ahora veamos la operación de OSPF en multiárea, que es lo más importante y
que podemos conocer acerca de este protocolo. Entonces, ¿para qué se usa? Eh, las multiáreas, entonces para disminuir ese tal enrutamiento, para digamos disminuir esos mensajes de ese LSDP y también que evitar digamos ese frecuente cálculo de la ruta más corta a través del algoritmo SPF. Entonces la función principal de multiárea es disminuir todo ese procesamiento y mejorando la eficiencia y escalabilidad. Entonces el multiárea logra entonces dividir en pequeñas áreas la red que va a operar en SPF, reduce el procesamiento de memoria, construye una red jerárquica donde el principal área es el backbone, que es esta área 0. Puede ser, digamos, qué ventajas tiene multiárea SPF. Entonces reduce los Link State Update, los LSU, y también la operación de cálculos de SPF. Veamos entonces cómo está construido OSPF entonces en múltiples áreas. Entonces es implementado para, bueno, existen dos tipos de áreas. Una que es la backbone, que es la área 0, que es la función primaria, es la de la eficiencia de mover esos paquetes del forwarding, y se encargan de interconectar las demás áreas, por eso se llama área 0. Y las otras áreas son las no backbone, que por lo general en este ejemplo es el área 1 y el área 55. Vimos que dentro de las multiáreas estaban las áreas definidas y también hay unos routers que se definen en esta multiárea. Entonces hay 4 diferentes tipos de routers. Un internal router, que es un router que tiene todas las interfaces en la misma área, que es el caso de estos 4 que vemos acá de área 51, o estos 4 de área 1. Un backbone router, que es un router que está en el backbone, puede ser este router de acá o este de acá. Un area border router, que es un router que comparte interfaces de múltiples áreas, que está atado a 2 o más áreas, que puede ser el caso de R2, que está en el área 51, área 0, o R1, que está en el área 1 y también se encuentra en el área 0. Y existe otro, por último, es el Autonomous System Boundary Router, que es una SBR, que es un router que tiene al menos una interfaz atada a una red externa, que en este caso es internet. Entonces este sería una CBR, este sería una BR, estos son routers de backbone y estos son los routers de intraárea que vimos en la primera sesión, donde hablábamos de los DR y BDR. Ahora veamos los tipos de LSAs. Entonces aquí vemos el tipo 1, que es un router LSA, el tipo 2, un network LSA, 3 y 4 son summary LSAs, y el 5, que es un AS external LSA. Los demás son de concepto general, porque ya hacen parte de otro nivel de enrutamiento, que sería para CCNP. Entonces los CCNLAs actúan, digamos, individualmente. Describen entonces la topología de SPF, de un network, de una red. Entonces la implementación de un SPF multiárea debe soportar entonces los 5 primeros LSAs. Es importante. Veamos la funcionalidad de cada LSA. Entonces el primer LSA es el LSA tipo 1 o router. Esos LSA son generados por todos los routers que están directamente conectados a OSPF. Entonces esos tipos de LSA fluyen esos mensajes entre todos los routers que están en esa. Ahora, por ejemplo, en estos dos, entre ellos van a fluir un LSA tipo 1, y esos tipo 1 LSA solo van a fluir en una área. Entonces aquí van a fluir los tipos de LSA tipo 1
y aquí también entre ellos dos va a fluir esos tipos de LSA. La renuncia de redes aprendidas desde el tipo 1 LSA a otras áreas como la tipo 3 LSA. Entonces el LSA tipo 1 entonces identifica las rutas y el ID originalmente, entonces él va a describir, dentro de ese mensaje va a ir indicado las redes que él ve directamente conectadas con su prefijo. Entonces el concepto general es que esos tipo 1 LCA fluyen solo en una área y, y indican las rutas que están directamente conectadas. Eso es importantísimo tenerlo claro. El tipo 2 entonces tiene las siguientes características. Es un tipo 2, se llama de network. Entonces en él se va a identificar la dirección de red y los múltiples accesos de, de los LCAs, múltiples accesos de esos rutas. Entonces ese, ese mensaje que lleva, pues lleva además del, de las direcciones de red, va a llevar entonces el router ID del que generó el mensaje. Entonces solo los DRs generan esos tipos 2 LCA. Si recuerdan que cuando hay dos routers entre un enlace, entonces elige un DR y un BDR. Ese DR entonces va a generar esos LCAs tipo 2, en el cual va a indicar eh, el, el router ID del DR y la información de las redes multiacceso. Ese tipo 2 LCA fluye dentro de una área también. El tipo 3 entonces, como lo vimos, es summary. Entonces ese tipo 3 tiene ciertas características, entre ellas es que es generado por los ABR, que son esos routers que están en diferentes áreas. Por ejemplo, el ABR1 está entre área 1 y área 0. Entonces el ABR1 va a ser el encargado de generar ese LSA tipo 3. ¿Y qué mensaje lleva ese LSA? Tipo 3 pues llevará un resumen. Por ejemplo, este ABR2 generará un tipo 3 del resumen de esta área 2. También enviará un tipo 3 hacia área 0 del resumen de este área 2. ABR entonces genera un resumen un resumen de la información de las redes en cierta área y la envía a otra área. Entonces de esta manera como se va construyendo jerárquicamente los tipos de mensajes que utiliza OSPF. Entonces se ayuda entonces para reducir el impacto de ese del cómo fluyen esos paquetes a nivel de la red. En esos tipo 3 yo puedo entonces hacer filtros, pero bueno, es un tema ya de CCNP, pero es bueno que sepan que si yo quiero que un router en área 1 no conozca las área 2, entonces puedo hacer un filtro en el ABR1 de esos tipos de LCA. Lo puedo hacer por filtros o a nivel de listas de acceso. Un tipo 4 también fluye ciertas características. Es un mensaje de resumen también, pero generado por una SBR, que es un router que tiene conectado a una red externa. Y el tipo 5 entonces anuncia rutas externas, también referenciadas como External LSA Interface. Ellos son originadas por el ACBR y fluyen dentro de un dominio de enrutamiento. Aquí vemos entonces cuando hacemos un show hyperroute en R1, entonces vemos las rutas que están aprendidas por OSPF. Aquí vemos otra y A y el 0 y bueno la O que indica esta otra red que está aprendida por OSPF. Entonces aquí vemos ciertas diferencias entre cada una de ellas.
Entonces, cuando vemos en nuestra tabla de enrutamiento la O, entonces refleja que hay un enlace que aprendí una ruta por OSPF intraárea. Esa intraárea es una ruta que aprendí dentro de la misma área de R1. ¿Sí? Cuando veo una ruta que es O y A, es un digamos, un summary LSA que aprendí. Entonces es un LSA tipo 3 que yo recibí, que este router R1 recibió y conoció una ruta interárea. Entonces, que están en otras, esas rutas están en otras áreas diferentes a R1. Entonces estas dos rutas las aprendió mediante un LCA tipo 3. Y la OE1 o OE2, que es esta red de acá, es digamos que es una LCA externa, una red que aprendió por ese tipo de LCA. Aquí vemos entonces, que recordemos entonces que un intraárea son esas redes que están dentro de la misma área y un interárea son esas redes que están en otra área. ¿Cómo configuramos multiárea? Pues vemos 4 pasos para implementar OSPF multiárea. Definir parámetros y requerimientos de red y luego hacer un plan de direccionamiento, definir las áreas de OSPF y las topologías, configurar la implementación basada en esos parámetros y hacer la verificación. La configuración es sencilla, basta en R1 configurar entonces, definir lo que hemos visto durante la presentación, un Process ID y un Router ID para cada router y definir las redes que están entonces por este ejemplo, router 1 tiene dos redes en área 1 y tiene una ruta, dos redes y tiene una red que está en el área 0, que es esa interfaz serial. Es de esa manera como se configura entonces esas rutas. Entonces aquí vemos que un router se convierte en AR cuando tiene dos redes anunciadas en diferentes áreas. Entonces este router R1 va a ser una ABR. R2 entonces... bueno, aquí vemos la configuración para versión 3. Podemos hacer una verificación de OSPF. Versión 2, aquí vemos los comandos en los que podemos verificar la información. Con el comando HUIP protocols vemos esas redes que están configuradas y con el HUIP OSPF interface brief vemos que él tiene esta red por esta área 0, por esta interfaz y las demás demás redes por área 1. Y aquí vemos entonces las redes que están en interárea y las redes que están en interárea. Aquí vemos los tipos de mensajes, los LSDBs, donde vemos entonces un LSA router, un LSA summary, y aquí vemos el consecutivo. Esta secuencia es la secuencia del LSA. Y lo mismo para CP versión 3. Listo. Esa era la presentación de este tema de OSPF. Es un poco extenso, pero pues acá yo traía también un ejemplo donde podemos hacer una configuración de OSPF en esta red, como vemos acá. Entonces es la misma que vimos entonces en la presentación. Iniciamos con router 1, donde vamos a configurar, habilitar OSPF. Entonces acá el comando router OSPF
y un process ID. Entonces ingresamos, iniciamos el proceso de SPF dentro del router y configuramos un router ID con una IP. Entonces voy a configurar las redes que tengo para R1. Entonces en R1 yo veo dos redes que son las 10.12.0.2, perdón, 1.2.0, 10.1.2 máscara 24. Entonces la wildcard sería 255 y esa red entonces está dentro de un área 1. Tengo otra red que es la 10.1.1.0. La edito por acá. Y adicionalmente entonces R1B, una red en área 0 con su interfaz serial. Entonces que va a ser la 192.168.10.0 y con la wildcard de 3 y esta va a ser un área 0. Hacemos lo mismo en R2. Aquí lo tengo. Sí, terminal en router OSPF 10 dijimos. Entonces este va a tener un router ID de 2 y vamos a declarar las redes network 10.2.1.0 con wildcard de 4 área 0. Si se dan cuenta, entonces aquí vemos que siempre el área 0 es el backbone, o sea que este router va a ser un router, digamos, que va a conocer a estas demás redes, digamos, de interárea, porque pues además de estas redes que tiene pegadas, entonces él va a conocer otras áreas como otras redes como la 10.12.2.0, 10.1.1.0 y la 192.168.2.0 y la 1.0. Él va a conocer todas esas redes. Entonces figuremos las demás. Se fue un 0 y aquí configuramos el área. Entonces R2 tiene todas sus redes en la misma área. Por último configuramos R3. Entonces R3 bueno, el router ID 3 y las redes. Entonces la primera hacia área 2 será 2.0, también la 1.0 y por último la 10.4 10.4. Ah, 30.
aquí vemos cómo se van estableciendo las adyacencias entre este router, aunque este router ID 66777 son estos routers que vemos internamente en el área 2. Pero entonces veamos vamos a R2 y verifiquemos entonces con Choiper Protocol desde R2, que es como nuestro backbone. Vemos entonces que él conoce, mediante este proceso 10, vemos que conoce al router 111, que será este ABR, R1, el 2, que es el R3, y 4, que va a ser un router que él debe tener dentro de su área 0. También podemos ver con el comando Choiper Route las rutas que él tiene, que él conoce por OSPF. Entonces él ve estas dos, las conoce que serían estas dos de área 1, son intraárea, son redes que él conoce que no están en la misma área, igual que estas dos que son la de área, son las redes de área 2. ¿Qué tipo de LSA se utiliza para conocer esas redes? ¿Quién me ayuda? Entonces si vamos a R1, bueno, quedémonos en R2 mirando con show IP OSPF database. Entonces aquí vemos los tipos de LSA. Un router del ve su red y vea estos dos, él mediante estos dos enlaces ve por un LSA tipo 1 los router ID también, pero entonces por un summary que es un LSA tipo 3, entonces él va a conocer estas 4 redes que son las que vemos acá, que son intraárea. Recuerde que el LSA entonces es generado por R1 y R3, que son ABRs. Entonces el R1 toma un resumen de sus redes que ve por área 1, digámoslo así, entonces él envía un LSA a R2. Igualmente R3 genera un LSA tipo 3 a R2. Es por eso que R2 conoce estas 4 redes mediante este mensaje. Conoce estas 4 redes que son intraárea. Por ejemplo, en este R3 él conoce 2 intraárea, 2 redes por SPF intraárea que son las de área 1. Desde R3 que está en área 2, entonces él ve esas redes de área 1. ¿Cómo las ve? Por este IP. Entonces vemos un sumario donde él ve entonces estas redes mediante ese mensaje. No sé si tengan alguna duda o preguntas o algún aporte, o Gerardo si nos quiere aportar algo. No, yo creo que estuvo bastante bien. No tengo ningún comentario extra. Ciertamente pudiéramos hacer como en el futuro una clase muy particular específicamente de los LSA o el comportamiento en sí de la configuración de SPF. Sería cuestión de sumar quórum a ver quiénes se unen o lo hacemos por Facebook, no sé. Ahí vemos cómo ampliar un poco más el tema. Sí, eso es buena idea. No sé qué opinen los demás.
les quería comentar que déjenme yo abro por acá, que están habilitadas entonces las pruebas de los módulos 1, 2 y 3 en NetAcad del 10 al 17 de septiembre. Las pruebas para los módulos 1, 2 y 3. Listo, así como manera de información de mensaje. Entonces en NetAcad van a tener habilitados esos exámenes. ¿Listo? Algo nos quería Hola, comentar. buenos días. Buenos Hola días. Cristian, Hola Miguel. ¿Qué más? ¿qué tal? Mira, bueno, tengo bueno, en sí son dos consultas. La primera es que, bueno, yo inicialmente ingresé un poco tarde, ya casi después de 3 semanas a los cursos. Estaban un poco avanzados y por motivo de trabajo no pude avanzar mucho tampoco en la teoría, ¿no? Justamente me da recién el examen del módulo uno, que es en el TACAD. La pregunta es, por ejemplo, terminamos creo que en diciembre se termina lo que es la programación, noviembre, diciembre. De ahí es algo rotativo, ¿no? O sea, nuevamente después de diciembre se empieza nuevamente con el capítulo uno módulo uno perdón, ¿no? O sea, si es que en caso quisiera nuevamente, bueno, llego a diciembre y continuar, ¿no? Pues nuevamente repasando. Entonces, Sí, bueno, la idea básicamente ahora mismo de CSCNA es que todo esto, de hecho creo que, bueno, no sé si habría que revisar si ya está disponible, entiendo que es así. Todas las clases, no importa las que estemos en este momento, todas las clases del principio están accesibles, ¿sí? Es decir, están ya pregrabadas o grabadas, mejor dicho. Entonces, de tal manera que cuando se termine esta programación, la idea es que nosotros lo que vamos a hacer es revisar los contenidos en caso de que cambie algo en el currículo de CCNA, ¿sí? Cosa que no creemos viable porque generalmente cambia cada 2 años el currículo. Entonces, básicamente, los recursos a los que van a tener acceso quienes no participen en las clases en vivo o ahora mismo, en el venidero año, la idea es que van a tener acceso en principio a las clases que ya están grabadas, ¿sí? Y lo que se va a hacer son como ruedas de actualización o de aclarar dudas, más que una clase per se. Sí, simplemente, bueno, no sé, se abre un chat o se abre una Webex para que si alguien tiene alguna pregunta muy particular de un tema, se abre. O también se presta para otras cosas, temas que vayan saliendo nuevos, o ampliaciones, así como ahorita hablamos, por ejemplo, esta clase va a quedar grabada para la posteridad hasta donde terminó el amigo Cristian. Pero si después en el futuro existe la posibilidad de ampliar a otra cosa, no sé, tipos de LSA o ese tema que quedó pautado para CCNP, bueno, ¿por qué no ampliarlo, por ejemplo? Sí. Pero no necesariamente es que vamos a repetir todas las clases otra vez, porque sería un esfuerzo bastante vacuo de recursos, ¿no? Entonces la idea es que se quede así grabado y en el futuro ampliar temas o poner dudas. Incluso, de hecho, por allá vienen otros compañeros a hacer otros cursos, no necesariamente CCNA, porque eso también es otra cosa, ¿no? Con el tiempo, más allá que sí con una herramienta muy universal, se está dando paso a otras certificaciones y eso es lo que queremos hacer, otras certificaciones. Y así sucesivamente. ok, bueno, bueno, me quedó claro eso. La otra consulta, bueno, de manera tal vez bueno, de mi punto de vista también sería bueno tener la aportación de que, bueno, las clases son buenas, en este caso que estoy hablando por el momento, pero también sería de repente por ahí bueno o factible ya que se lleva lo que es la currícula del examen que da el Cisco. Por cada clase tal vez si se considera realizar al final un cuestionario de preguntas, ¿no? De acuerdo a la clase que sería llevado, por ejemplo, una hora, ¿no? Para poder también más o menos ir familiarizándonos con los cuestionarios, con las preguntas, como más o menos un modelo tal vez de examen o de preguntas que podría venir en el examen de certificación. Pero es que ese producto existe, esos videos existen, no sé, bueno, le debería consultar al webmaster, porque esos videos ya están creados. De hecho, no sé si alguna vez vieron como un demo que pasamos allí en Facebook, debe estar por ahí publicado en Facebook, ya lo voy a buscar mientras estoy hablando con ustedes. De las preguntas del examen, es más, creo que yo tengo aquí unos grabados, eso lo voy a mostrar.
Ya estamos haciendo exactamente lo mismo que ofrecen en internet, para que no se descargue como un software y todo el asunto. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, para que hacer que la gente gaste dinero en eso, vamos a grabarlo nosotros. Y no lo tengo aquí. Y nada, lo que hacemos es que les colocamos como el software ahí en la pantalla y vamos explicando las preguntas. Además, nada más, no es nada más que la gente lo vea y estudie, sino que además entienda por qué esas son las respuestas correctas y hasta qué punto deberían ir a estudiar si no comprenden algo. ¿Sí? Bueno, no lo tengo así a simple vista por aquí en mi compu. Pero ya existe, sí, la idea es que, digamos que para que los videos no queden tan largos, porque de hecho esto ya está siendo un poquito largo, la gente, la mayoría de nosotros lo hemos comprado científicamente, la mayoría de las personas después de los 10 o 20 minutos empiezan así como a darle un poquito de impaciencia experto el video, sí. Entonces por eso queremos hacerlo lo más corto posible. Entonces lo que hemos ido segmentando, así como esa pregunta que usted acaba de hacer, lo segmentamos aparte, hicimos unos videos aparte con preguntas. Y seguramente en algún punto habrán sesiones específicamente de preguntas, pero para que hayan preguntas, lo más importante es que ustedes cubran el material. Y yo, por ejemplo, si voy a aprovechar esta clase para regañar a todos los que vean el video más tarde, antes de activar los exámenes de esta segunda oportunidad, que es el segundo mes en que hacemos esta dinámica de activar los exámenes una vez al mes, al menos los finales, es muy bajo el porcentaje de estudiantes que han presentado pruebas de capítulos, ¿sí? Y eso significa que pueden pasar dos cosas: uno, o que no la están presentando porque no saben cómo presentarla, o dos, que sencillamente no tienen ese interés de presentar las pruebas, ¿sí? Entonces ese es como nuestro marcador. Nuestra sugerencia es que, aunque ciertamente no son un requisito para aprobar el módulo, ciertamente es una comprobación de que ustedes entendieron los módulos, ¿sí? Entonces, como nadie está presentando las pruebas, entonces esa consulta que usted me hace entra como en disonancia con lo que yo estoy censando de las estadísticas, ¿sí? Pero ciertamente es una actividad que igual vamos a hacer, así que ya seguramente llegará el momento. La mejor, por eso es que nosotros le damos acceso a NetACAD, porque NetACAD les ofrece exactamente la experiencia que ustedes van a tener en el examen. De hecho, NetACAD cambió su forma de presentar el currículum. Ahora, por primera vez, al menos desde el año pasado, al menos en esta currícula nueva, por primera vez Cisco está colocando preguntas tipo examen. No solamente las preguntas, sino las actividades. Antes no era así, antes eran simplemente preguntas cualquiera que no tenían ninguna relación con el examen de certificación. Ahora sí. Entonces por eso que le estamos dando la oportunidad de estar en acá, de hacer los exámenes que están habilitados por 90 días cada vez que un estudiante se inscribe, lo pueden presentar hasta 10 veces. La experiencia ya está ahí en acá, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo ahora es, bueno, dar un paso más todavía y vamos a grabar unos videos con los modelos de examen que no necesariamente representan una fiel, pero que sí se parece mucho, para que el estudiante tenga aún más confianza. Pero, repito, la experiencia de la prueba ya está en el currículum. Están ahora, hay Tesla, ahora uno ve los capítulos y hay mini laboratorios, ese tipo de cosas ya están en esta clase, sí. Por eso que estas clases son complementarias. A veces yo creo que la mayoría de los estudiantes siente que falta más, pero es que tiene que hacerlo como en introspectiva. Tiene que ver, bueno, cuánto tiempo invirtió el estudiante en el currículum, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les dejo esa invitación para que intenten presentar los exámenes. Ok, muchas gracias. Eso fue todo. Bueno, listo. Yo creo que no es más por ahí. Muchas gracias, Gerardo, y a todos ustedes. Y pues como siempre, estamos ahí atentos a cualquier solicitud, ¿listo? O pregunta, o lo que quieran comentarnos. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase.